Bueno, buenas tardes a todos nuestros participantes de nuestra charla La fragilidad del mercado laboral colombiano. Podemos evitar lo peor. Antes de empezar con la charla, queremos invitarlos a conocer un poco más de nuestra escuela de posgrado. Para ello, entonces, voy a hacer una breve presentación sobre nuestros programas. Carga la presentación. Entonces, bueno, a todos de nuevo buenas tardes. Nuestra charla está patrocinada y organizada por la Escuela de Posgrados de la Facultad de Economía. Nosotros contamos con 4 programas de posgrados en este momento, 2 de tipo profesionalizante, que son la especialización en economía, que busca ser un complemento para todas aquellas otras profesiones que busquen herramientas de la economía para resolver dudas y problemas del día a día desde sus disciplinas. La maestría en economía aplicada es un programa también que le apunta a la practicidad y a la aplicación de las herramientas económicas con un poco más de profundidad, muy del estilo de conocimientos de tipo consultoría en herramientas económicas. Por otra parte, tenemos 2 programas de tipo académico o de investigación, que son la maestría en economía PEC, que es un programa de alto nivel que busca formar investigadores y perfiles mucho más orientados a la academia que posiblemente en próximas ocasiones puedan estar interesados en hacer un doctorado. En esta línea también ofrecemos un doctorado en economía que busca formar docentes de las más altas calidades para nuestra formación de economistas en el país y fuera de él, y contribuir a la investigación y a la toma de decisiones en el país. No quisiera alargarme más con esto y les damos nuevamente la bienvenida a nuestra charla de hoy, que será moderada por Juan Camilo Cárdenas, nuestro decano, y nuestros panelistas serán Marcelo Eslava, Andrés Álvarez y Andrés Zambrano, profesores de nuestra Facultad de Economía. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación. Bueno, muy buenas noches a todos, o buenas tardes. Eh, Estamos viendo aquí que tenemos más de 120 personas conectadas en este momento en este webinar de la Facultad de Economía. Esta serie de webinars los venimos desarrollando con la idea de compartir con el público en general avances que la Facultad de Economía viene haciendo como contribución desde su investigación y con implicaciones directas de política pública. Y créanme que conociendo a mis colegas de facultad y a estos 3 profesores en particular, el trabajo se les ha multiplicado por 20 durante los últimos 2 o 3 meses debido a lo que estamos viviendo en el mundo entero. Y esta es una oportunidad muy buena para compartir con ustedes lo que hacemos en la facultad y que de alguna manera les sirva también para no solo informarse sobre lo que ha venido sucediendo a lo largo de el ir observando cómo se ha comportado la economía, cómo las medidas sanitarias y económicas empiezan a interactuar de maneras muy complejas. Creo que es un momento muy interesante para en este momento hacer una pausa y escuchar a 3 profesores de la Facultad de Economía que nos cuenten sobre estas análisis que ellos vienen haciendo y en los que la Facultad de Economía ha venido aportando para ayudar al debate público, ayudar a informar y ayudar a analizar lo que estamos viendo. Para este día en particular son 3 profesores, Andrés Zambrano, Andrés Álvarez y Marcelo Eslava, quienes van a contarnos desde su percepción, desde sus análisis, distintas dimensiones de lo que está sucediendo en este momento, en particular en la economía colombiana. Antes de introducir las primeras preguntas con las que voy a dar la palabra a ellos, simplemente un par de cosas de reglas del juego. Una de ellas es que vamos a utilizar el hashtag mercado laboral, lo podemos poner ahorita en el chat, para que si a través de redes ustedes quieren compartir lo que está sucediendo en este momento sobre este webinar, pues puedan compartirlo. Por otro lado, vamos a tener abierto el chat para recibir preguntas y como dijo María Alejandra, ella se va a encargar a lo largo del avance de esta conversación de ir compilando y haciendo una curaduría sobre estas preguntas, y lo que vamos a tratar de hacer es ver hasta dónde esas preguntas van a caber o no dentro de unas primeras 4 preguntas con las que yo voy a introducir a nuestros invitados,
y después de eso es probable que de sus respuestas surjan contrapreguntas que voy a tratar de recoger a partir de lo que ustedes en la audiencia nos van a mandar a través del chat. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar con estas 4 grandes preguntas como motivación y después le voy a dar la palabra a cada uno de ellos. La idea es que hemos tratado de convenir esta presentación o esta conversación alrededor de 4 temas que creemos que son cruciales en este momento acerca de esta pandemia del COVID y la crisis en particular sobre el empleo, la informalidad y la pobreza. La primera pregunta que quiero plantearles a nuestros invitados, y cada uno de ellos va a desarrollar algunas dimensiones de esas preguntas. La primera pregunta es sobre qué efectos ha tenido y cuáles va a poder tener esta crisis actual sobre el empleo, en términos generales. ¿Qué cree que se va a poder dar en términos de impactos sobre la generación de empleo, la pérdida de empleo y dentro de eso, en particular, la segunda pregunta viene sobre el empleo formal y si se puede o no proteger el empleo formal en la situación en la que estamos, qué tanto se ha hecho y qué más se puede hacer. Entonces esa sería una siguiente pregunta asociada a la crisis actual sobre empleo y en particular si se puede proteger el empleo formal. Del lado de la informalidad tenemos la tercera pregunta y es si va a haber un aumento de la informalidad, ¿qué tanto se va a poder frenar o evitar el aumento de la informalidad en el empleo? Entonces tenemos estas 2 grandes dimensiones de empleo formal y empleo informal. Y la cuarta pregunta que le quiero proponer a nuestros invitados es ¿qué efectos va a haber con esta crisis de empleo en términos de desigualdad y pobreza? Entonces, con esas 4 preguntas, voy a darle la palabra uno por uno a cada uno de nuestros 3 invitados, profesores de la facultad, y voy a comenzar con Andrés Álvarez, quien se va a encargar de algunos de los temas sobre desigualdad y pobreza a partir de un trabajo que él ha venido haciendo. Después le daremos la palabra a Marcela Eslava y después le daremos la palabra a Andrés Zambrano. Y en estas 3 presentaciones esperamos ver qué tanto nos van a contestar estas preguntas gruesas, mientras María Alejandra va encontrando preguntas que van a enviar ustedes por el aplicativo de Webex de preguntas y respuestas, y ella las va organizando y las voy recogiendo yo acá. Entonces, Andrés Álvarez, primero que todo, muchas gracias por hacer parte de esto, de este ejercicio y por compartir los avances de su investigación y adelante. Yo voy a tratar de regular el tiempo de ustedes de unos 10 a 12 minutos cada uno, para que podamos tener tiempo para recoger preguntas de la audiencia al final. Entonces, Andrés, adelante. Perfecto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Escuela de Posgrados y a mis colegas por hacer juntos este webinar que me parece interesante y mostrar un poco de las cosas que hemos venido trabajando colectivamente. Quiero empezar mencionando eso. Esto es un trabajo colectivo muy interesante porque surgió espontáneamente de la preocupación que tenemos los profesores de la facultad por la situación actual. Muchos nos movimos de nuestras áreas, muchos vinimos de nuestros intereses de investigación a tratar de mirar desde nuestros intereses de investigación las cosas que están pasando, pero ha sido un trabajo colectivo muy interesante y muy liderado por Marcelo, que creo que vale la pena mencionar eso. Una cosa con la que quiero empezar. De las preguntas que Juan Camilo planteó, yo voy a abordar fundamentalmente la última, es decir, vamos a empezar un poco de atrás para adelante. Y en ese sentido, más allá de hablar del empleo, yo quiero hablar primero un poco de las consecuencias posibles y de los riesgos, digamos, que este escenario actual en términos de empleo puede estar presentando para el país. Más bien en términos sociales, digamos, puede estar presentando para el país. Y yo voy entonces a dedicarme sobre todo a mencionar un par de ejercicios que hemos hecho acerca de los efectos que puede estar teniendo esta situación actual. Digamos, concentrándonos solamente en los efectos que podemos adivinar que pueden estar pasando muy en la superficie, yo diría, que tienen que ver con los efectos, primero, del confinamiento, de los sectores que han sido afectados por el confinamiento. Eso lo que significa es que de las cosas que yo voy a hablar supone simplemente que los sectores que se ven afectados son los sectores fundamentalmente paralizados por las medidas que hemos tenido que tomar, digamos, con toda razón para evitar una catástrofe sanitaria, una catástrofe de salud, una catástrofe humana mucho más grande. Y en ese sentido,
los escenarios de los que yo voy a hablar son escenarios un poco, digamos, pueden aparecer exagerados, pero tienen que ver sobre todo con la parálisis de ingresos que la gente puede estar teniendo en estos momentos. Al final, más adelante, a lo largo de las presentaciones de mis colegas, vamos a poder abordar otras cosas un poco más prospectivas y un poco con una dimensión más fina de los efectos que puede estar teniendo en el empleo a más largo plazo y sobre todo, podríamos decir, en el empleo formal a más largo plazo, la crisis actual. Entonces, simplemente yo quiero como plantear un escenario, como la decoración del escenario de esta película, que es una película bastante difícil, una película dramática. Y yo lo que quisiera simplemente arrancar es con unas evidencias muy básicas que probablemente todos tenemos en la cabeza, pero que digamos, verlas con claridad nos permiten entender las razones por las cuales la crisis social que puede traer la actual crisis económica es muy importante. Entonces, aquí lo primero es que quiero referirme a estas dos primeras gráficas que traemos acá, que están publicadas en la nota macroeconómica número 20 que venimos haciendo en la facultad. Y estas dos gráficas nos muestran dos cosas importantes, y es que, primero, algo que es una característica estructural de nuestro mercado laboral, y es cómo hay un altísimo porcentaje del mercado laboral de la gente en actividades que aparecen como ocupados, es decir, personas en actividad económica, devengando ingresos, de la informalidad, de trabajos informales. Esos trabajos informales, nosotros lo que hicimos fue medir más o menos qué hogares dependen de esos trabajos informales, es decir, su ingreso es más del 50% dependiente de trabajadores informales, y lo que tenemos en estas gráficas, simplemente en las barras azules, lo que vemos es en los niveles, en el eje horizontal tenemos los niveles de ingreso de la población, es decir, los primeros hacia la izquierda, si quieren, son ingresos más bajos, que son las rayas de color más rojizo, y hacia la derecha son ingresos más altos. Entonces ustedes ven que el eje vertical lo que mide es el nivel de ingresos. Entonces, tenemos un porcentaje muy alto de la población que tiene bajos ingresos en Colombia, eso lo sabemos, pero sobre todo lo interesante de esta gráfica es ver cómo los ingresos más bajos y un porcentaje muy alto de la población de esas familias con ingresos bajos depende de ingresos de actividades informales. Entonces ustedes ven que es decreciente, y ya cuando llegamos a niveles de ingresos más altos, la informalidad, la incidencia de la informalidad es mucho más baja. Eso lo que muestra con claridad es cómo no solo que el mercado laboral tiene un porcentaje muy alto de informales, sino cómo la dependencia de los hogares más pobres, de los hogares de clases de ingresos medios e ingresos medios hacia abajo, tienen una alta incidencia de informalidad. Eso significa que hay una alta dependencia de esos trabajos informales. Segunda constatación importante que está en el panel de la derecha en esta gráfica, otro elemento característico y además estrechamente relacionado con la informalidad en el mercado laboral es lo que llamamos el cuentapropismo o el cuenta propia. Y esto básicamente lo que mide, con algunas excepciones, es el porcentaje de personas que dependen de unos trabajos que no están vinculados a ninguna forma de empresa, ninguna forma de firma, sino que hacen trabajos, por ejemplo, podemos hablar de personas que prestan servicios, que hacen oficios diferentes, que a veces pueden ser contratados por una empresa para que hagan esos oficios, pero en general esto está lleno en buena parte de personas que son, digamos, autoempleadas en el sentido, por ejemplo, de los pequeños empleos informales que uno ve en el comercio, el vendedor ambulante, etc. Obviamente dentro del cuentapropismo también hay un fenómeno interesante que por eso se ve en los ingresos altos, algo de cuentapropismo, que tiene que ver más con profesiones liberales, personas que son independientes, pero esos independientes no necesariamente son personas informales, como vemos en el panel de la izquierda, y no necesariamente son personas con una baja calificación y con, digamos, baja productividad en sus empleos. Entonces, el cuentapropismo, ese fenómeno de trabajadores por cuenta propia, afecta también de manera más importante o es más presente en los hogares de menores ingresos. Entonces, estas dos gráficas nos dejan un panorama que es interesante
de tener en la cabeza, que es importante de tener en la cabeza, y es que en el mercado laboral colombiano hay una alta incidencia de informalidad, hay una alta incidencia de cuentapropismo, y por lo tanto, y ese es como yo diría el primer elemento que hay que tener en cuenta, es un mercado laboral de altísima fragilidad. Es de altísima fragilidad en el sentido de que cualquier choque de coyuntura, cualquier choque de crisis económica, tiene unos efectos que se sienten muy rápidamente en los ingresos de los hogares de menos ricos, de menos ingresos. Entonces, eso significa que muy rápidamente cualquier choque que se le dé a la economía va a repercutir muy posiblemente en la parálisis de ingresos de alguna parte de la economía, y la fragilidad, digamos, de la recepción de ingresos de los hogares más pobres es muy alta en Colombia. La tercera gráfica que traigo es una gráfica que ya está asociada a la crisis actual. Y es una gráfica que lo que muestra en las barras azules ahora es el porcentaje de los hogares que dependen de un ingreso o de ingresos de personas que están vinculadas a lo que vamos a llamar de aquí en adelante, y seguramente Marcela podrá dar un poco más de detalles al respecto, lo que hemos llamado los sectores vulnerables a la crisis actual en términos sobre todo de los sectores que están paralizados. Esos sectores son fundamentalmente sectores urbanos, los sectores que todos sabemos, en buena parte el comercio, una parte importante también de la manufactura, pero sabemos que esos sectores no son, por ejemplo, sectores predominantes en el sector rural, es decir, la agricultura, la caza, la pesca, etcétera. Eso sigue activo, más o menos activo hasta donde se puede, porque sus canales de comercialización también tienen dificultades, pero en términos generales esos sectores no los consideramos vulnerables. Es decir, esto es fundamentalmente sectores que están paralizados por el confinamiento. Y una de las cosas que uno ve es que, y eso no necesariamente es una cuestión que está programada ni que es estructural a la crisis actual, y es que los sectores que están asociados a esa vulnerabilidad, a los cierres actuales, son sectores que también están asociados a los hogares de ingresos bajos o ingresos medio bajos. Si ustedes ven, esas barras azules son más presentes en los hogares. Recuerden que en el sentido horizontal hacia la derecha son hogares más ricos. Está más presente en hogares de ingresos medios bajos y más bajos. Eso significa también entonces que la crisis actual directamente también pone más en riesgo a los ingresos de los hogares menos ricos o de menores ingresos. Y llevando esto en la cabeza, nosotros tratamos de pensar, bueno, ¿cómo podríamos tratar de medir las incidencias que puede estar teniendo esto en pobreza y en desigualdad? Y lo que dijimos es, hagamos un primer escenario, y como les digo, Marcela probablemente va a hablar de escenarios un poco más finos, con unos efectos más de largo plazo y más sobre la formalidad. Y ese escenario que estamos considerando es un escenario relativamente simple, que no piensa en los posibles encadenamientos, digamos, entre sectores, es decir, los efectos cruzados entre sectores. Podríamos decir, como en jerga más de economista, un escenario más de equilibrio parcial, es decir, pensemos en que se apagan los ingresos de esas personas que están vinculadas a tres tipos de características en términos generales. Por un lado, personas que están vinculadas a esos sectores vulnerables, eso es una de las características, es decir, no consideramos, por ejemplo, incidencia de que se apagan los ingresos en el sector agrícola, y eso tendría una incidencia mucho más fuerte aún en pobreza, porque son sectores rurales donde hay mayor incidencia de pobreza. En el sector rural en Colombia es donde, digamos, en las zonas rurales o lo que se llama las zonas dispersas, de poblamiento disperso, existe mucha más incidencia de pobreza. Pero incluso dejando a un lado la incidencia sobre esos hogares, cogiendo solamente los vulnerables, decimos, bueno, ahora dentro de esos vulnerables, ¿quiénes pueden ser los más vulnerables? Segundo elemento es, pensemos en personas vinculadas a empleos en firmas, o bien que sean cuentas propias, o bien que estén en firmas de tamaño de 100 empleados hacia abajo, un número inferior de 100 hacia abajo. Eso significa que son empresas medianas y pequeñas. ¿Por qué consideramos esas empresas? Porque esas son las empresas más vulnerables a lo que llamaríamos no solo una crisis de solvencia en el futuro probablemente, sino una crisis de liquidez actualmente. Es decir, son empresas que, dado la prolongación del cerramiento que tenemos en este momento y dadas las
posibles lentitud con la cual se va a recuperar la demanda para sus producción, tienen en este momento una crisis de liquidez que significa que no pueden pagar fácilmente sus nóminas, están inactivos, no tienen ingresos, y por lo tanto en esas empresas será más fácil, más probable que se pierdan los empleos. Y el tercer elemento es considerar dos tipos de poblaciones diferentes y pensar que esas dos tipos de poblaciones son frágiles. Por un lado, los informales, considerar que todos los informales de esas empresas de ese tipo y de esos sectores perderían su ingreso, y por el otro lado, los formales. Y aquí con los formales lo que hicimos es un ejercicio diciendo, bueno, ¿cuáles pueden ser los empleos formales más frágiles? Y lo que propusimos fue algo relativamente simple, y es, caractericemos empleos formales frágiles como empleos asociados a baja calificación, es decir, personas que no tienen más allá de grado noveno de estudios, es decir, básica, secundaria, y personas que tienen un empleo en el cual no tienen un contrato de duración indeterminada, que tienen un contrato, por lo tanto, que es frágil y que se puede, una vez se acabe el contrato, no ser renovado. Con esas características, nosotros lo que miramos fue lo siguiente, y es, si todas esas familias o todas esas personas más bien pierden los ingresos, ¿qué pasaría en términos de pobreza y de desigualdad? Y lo que vemos es que, si ustedes se fijan en estas dos gráficas, la zona amarilla lo que representa es nuestro escenario de crisis. La zona azul es cómo está actualmente la distribución de los ingresos basados en la gran encuesta integrada de hogares del año 2019, que es la última que tenemos completa. Y lo que se ve es que la pérdida de ingresos fundamentalmente se da en los hogares de ingresos medios y medios bajos. Y una de las características más fuertes es que al apagarse esos ingresos de esas personas, es decir, al llevarse a cero esos ingresos de esas personas, suponiendo que no se hace nada más, es decir, aquí no estamos incluyendo los efectos de lo que está tratando de hacer el gobierno para mitigar, de eso hablará un poco más Andrés Zambrano ahorita, lo que vemos es que lo que pasa es que se aumenta todas esas personas que están en la parte como media, digamos, entre las líneas, y ahorita explico, entre las líneas roja y verde, son las personas que van a perder los ingresos y esos hogares van a pasar a tener ingresos casi nulos, la mayoría. Eso significa que el aumento en pobreza que se puede dar está sobre todo asociado a que lo que se llama las clases vulnerables, es decir, esas personas que no son ni pobres en el sentido de tener unos ingresos inferiores a la línea de pobreza, que es la línea roja punteada, ni tienen ingresos suficientemente altos para considerarse clase media, que es la línea verde. Esas personas que están ahí en esa vulnerabilidad son las personas que se van a ver más afectadas, además de los que ya son pobres. Por lo tanto, toda esa clase vulnerable, frágil a la pérdida de empleos, todos esos hogares vulnerables, podrían pasar a pobreza. El cálculo que nos da es un cálculo realmente preocupante y puede ser un límite, digamos, de lo que podría ocurrir si no se hiciera nada, y nos dice que más o menos unos 15 puntos porcentuales de pobreza se aumentaría. Por eso nosotros decimos, y por ahí eso hizo titulares en alguna prensa, que esto nos llevaría a niveles de pobreza de principios del siglo XXI, más o menos a los niveles de pobreza que tuvimos en los primeros años del siglo XXI. Y para finalizar, el efecto que esto también podría tener en desigualdad es muy importante, porque como lo que vemos es que el efecto, lo primero con lo que yo arranqué fueron estas gráficas en las que mostramos que esta parte más frágil del mercado laboral, los informales, los sectores vulnerables, los cuenta propia, las personas de más baja calificación, serían las que con más alta probabilidad perdían sus ingresos. Eso significa entonces que las familias ya vulnerables o, digamos, ingresos medios bajos, o los que ya son pobres, son los que se verían más afectados. Y en esta gráfica lo que hacemos es comparar lo que llamamos línea de bases el año 2019 con el escenario de crisis que estamos considerando, que lo que nos dice es que generaría primero un aumento en la desigualdad, volviendo a niveles de desigualdad que habíamos reducido desde principios del siglo XXI, es decir, volviendo a los niveles de desigualdad del siglo XXI. Y en últimas, para concluir y dejar de pronto para discusión, prolongar un poco más sobre estas gráficas, simplemente quisiera decir lo siguiente. El mensaje es, la crisis actual lo que nos muestra es que la fragilidad de nuestro mercado laboral y la fragilidad de nuestra estructura social y nuestra estructura de ingresos en Colombia nos podría llevar a devolvernos, a perder todo lo que habíamos ganado en estos 20 años del siglo XXI, y nos volvería a poner en un escenario
y por eso suena un poco catastrófico, como el que nos dejó la crisis de final del siglo XX. Y eso es lo que yo diría como para abrebocas y para abrir la discusión. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias por esa presentación compacta de una serie de datos que creo que van a servir mucho para continuar y conectar con lo que nos van a presentar ahora Marcela y después Andrés. Marcela Eslava, profesora de la facultad y además la siguiente decana de la Facultad de Economía, va a hacer ahora una presentación también de otros análisis que ha venido haciendo sobre la crisis. Entonces, Marcela, adelante también entre 10 y 12 minutos para después darle la palabra a Andrés Zambrano. Marcela, muchas gracias. Muchas gracias también a la Escuela de Posgrados por organizar este evento. Es un placer para mí estar aquí y comillas, charlar en esta nueva modalidad de charla que tenemos con la audiencia. Yo reitero algo que dijo Andrés, lo que les voy a presentar es obra de trabajo conjunto, algunas cosas con participación directa de muchos profesores. Aquí en particular voy a hablar de cosas que hemos trabajado con Andrés Álvarez, con Óscar Becerra, con dos jóvenes investigadores de la Facultad de Asistentes de Investigación, Margarita Isaacs y Nicolás Urdaneta, y con Laura Alfaro de la Escuela de Negocios de Harvard, quien ha estado trabajando con nosotros en esto, pero es trabajo que se ha nutrido de la discusión con todos los profesores de la facultad en el marco de lo que veníamos hablando. Lo que yo les voy a contar es un poco de alguna manera también abre bocas de lo que decía ya Andrés, y en ese sentido de pronto queda un poquito tarde, pero le da marco a algunas de las cosas que decía Andrés, le da marco conceptual y da un poco de marco de mención. Déjenme mencionar, como también hizo Andrés, que mucho de lo que está acá, de lo que les voy a mostrar, está resumido en la serie Nota Macroeconómica que ustedes pueden encontrar en el website de la facultad. Y aquí hay cosas publicadas en varias notas y en alguna que está por venir. Entonces, en términos de esto de entender un poco el marco conceptual, déjenme mencionar que desde el punto de vista del mercado laboral y otros elementos de la economía, esta crisis no es un choque, son múltiples choques de múltiples características. Por un lado, hay un choque que yo llamo directo de demanda, y es directo en el sentido también de ser idiosincrásico, le pega más duro a ciertos sectores, y es un choque que surge cuando ciertos bienes y servicios ven su demanda afectada, en esencia porque las personas modificamos nuestro comportamiento para lidiar con la crisis. Es el caso, por ejemplo, de los hoteles en muchos lugares del mundo, aún aquellos que no tienen confinamientos, simplemente porque las personas dejamos de ir a hoteles o dejamos de ir a restaurantes o dejamos de ir a eventos, o por lo menos muchas personas dejan de hacerlo, y entonces la demanda de todos estos bienes y servicios se ve reducido por la presencia misma de la enfermedad. Ahí hay un choque muy importante. Hay otro choque también directo, también específico a ciertos sectores, es un choque de oferta, y este surge cuando, de nuevo, ciertas producciones que no pueden hacerse a distancia se ven obligadas a cerrar por órdenes de confinamiento. Esa es una forma del choque directo, de oferta. O en ausencia de medidas de confinamiento, igualmente deciden cerrar también por medidas de precaución en términos de distanciamiento, o si no deciden cerrar, por lo menos deciden reducir sus operaciones. Esto por supuesto lo hacen muchos, pero muchos pueden trabajar a distancia y entonces este no es un choque tan grande. Es el caso, por ejemplo, de la universidad en la que estamos en este momento discutiendo, a pesar de estar cada uno en su casa. Ambos tipos de choques tienen un efecto de amplificación muy importante, un efecto de amplificación vía los encadenamientos productivos, porque aún si yo estoy en un sector que no es el de hoteles y entonces ni lo obligaron a cerrar ni tiene ese choque de demanda, pues se ve afectado por el cierre en los hoteles, por ejemplo, porque soy proveedor de los hoteles y entonces qué me pase a mí depende de ellos, o sectores clientes de otros que fueron golpeados y por tanto su capacidad de nutrirse de insumos se ve afectada. Y luego hay otra amplificación que le pega a toda la economía, que es simplemente el choque clásico de demanda agregada. Cada una de las cosas que dije antes implica que a ciertas personas se les reduce sus ingresos porque trabajan en esos sectores o porque viven de esos sectores,
y al reducirse los ingresos de una persona, se reduce la demanda de los bienes y servicios, todos los que esa persona consume, y por tanto se reduce la demanda a través de toda la economía. A todo esto se le suma un choque externo, porque somos todas las economías en alguna medida globalizadas, y entonces que esto le esté pasando al mundo entero nos va a golpear a nosotros. En lo que les voy a mostrar hay piezas en que hemos analizado cada uno de los choques locales, el choque externo todavía no, pero están un poco metidos estos distintos elementos. La economía colombiana, como decía Andrés, como la de otros mercados emergentes y en particular los países de América Latina, está particularmente sometida a muchos de estos choques, es más vulnerable. Por un lado está la alta composición de la informalidad. En los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, es muy difícil tener una medida de la informalidad. Es un problema tan irrelevante para ellos que es que ni siquiera lo miden. Los países latinoamericanos, por ejemplo, tenemos composiciones del mercado laboral que hacen que la informalidad sea un fenómeno muy prevalente, de la mitad o más del mercado laboral en general. Y eso implica una exposición inmediata al riesgo. Por un lado, porque no hay protección laboral, mientras un empleado de una empresa, la empresa no puede simplemente decirle hasta luego y no pasó nada, o hay que compensarlo, o hay que suspender el contrato con unas ciertas compromisos de retorno, o por lo menos no puede despedirse de manera inmediata. Eso no es cierto para un trabajador informal. Un trabajador informal, además, no accede a través de su empresa a las ayudas o créditos que, por ejemplo, el gobierno emite para proteger el empleo, que están atados a que usted sea un empleado en la pila, por ejemplo. Entonces, ese es un elemento de vulnerabilidad grande, como decía Andrés. Ahora, algo que es interesante y paradójico es que, si bien en este momento de lo álgido de la crisis es un elemento de vulnerabilidad, hacia el futuro eso también es un elemento de fortaleza. La recuperación es más fácil y es más rápida para una serie de trabajos que no requieren ni reabrir una empresa y llenar los papeles que eso significa, ni volver a contratar a alguien con todo el proceso de contratación que eso significa en un trabajo formal, y eso hace que la informalidad sea muy susceptible a los choques, tanto en el sentido de rápidamente verse afectado negativamente como rápidamente verse recuperado, y ese es un elemento importante a la hora de pensar en lecciones de política pública. Por otro lado, la concentración sectoral y por ocupaciones que tenemos en una economía menos sofisticada que las economías desarrolladas, hace que seamos menos susceptibles de poder teletrabajar en general. Entonces hay una fracción menor de la fuerza de trabajo que puede librarse de los efectos de esta crisis por esa vía. Y a eso pues se le suma también una menor conectividad comparado con países desarrollados. Aquí hay algunos numeritos para mostrarles eso. Aquí está nuestra barra de informalidad. Estamos usando una medida específica de informalidad que nos pone en 62% de los empleados colombianos, los ocupados colombianos en la informalidad. Con otras medidas es un poco menos, pero en todo caso es cualquier cosa entre 50 y 60%, que es un montón, comparado con en esencia cero en Estados Unidos, dada la ausencia de mediciones. Mediciones que han tratado de medir la informalidad en Estados Unidos la ponen aún si cuentan todas las fuentes posibles de violación a las regulaciones de todos los tipos, no solamente laborales, en no más de 10-12%. Lo mismo con cualquier otro indicador que miremos. El autoempleo, el cuentapropismo es mucho menor, por ejemplo, aquí en este caso esta gráfica en Estados Unidos, niveles menores al 10% comparados con niveles mayores al 40% en nuestra economía y otras similares. Lo mismo en términos de la distribución de tamaños de empresas, por razones, incluyendo el cuentapropismo, más del 70% de nuestros ocupados se encuentran o trabajando solos, son cuentapropistas, o están en empresas que no superan los 10 empleados, con algo menor al 15% en Estados Unidos. Y al revés, tenemos menor capacidad de teletrabajo. Tenemos cerca de 15% de empleados en ocupaciones que son susceptibles de teletrabajo, mientras que en Estados Unidos eso se acerca al 40%. Entonces, por todas esas razones, somos unas economías, las latinoamericanas, las economías emergentes y en particular Colombia, más susceptibles a esta crisis. Entonces, déjenme también solamente brevemente mencionar en este tema de la vulnerabilidad de los sectores. Aquí esas gráficas están divididas
por menos y más vulnerable. Cuando hablamos de sectores vulnerables nos referimos a aquellos en particular más vulnerables a los confinamientos, los sectores que no producen bienes esenciales y los sectores que no son por su naturaleza mucho más teletrabajables, es decir, no son tan vulnerables la educación y los sectores de servicios profesionales, son mucho más vulnerables los sectores de la manufactura, de la construcción, sectores de servicios como los restaurantes y los hoteles y demás. Algo que es complejo es que esos sectores son precisamente aquellos donde más concentramos el empleo informal, donde hay más contrapropismo, donde hay más trabajo en empresas particularmente pequeñas. Todo eso pues le suma a la vulnerabilidad de la economía colombiana. Todo eso implica que tenemos muchísimas ocupaciones en riesgo en la economía colombiana. Tomen ustedes como punto de partida, en 2019, mirando a través del año, Colombia estuvo alrededor de 22.3 millones de ocupados, personas que tenían una ocupación. De esa cifra, más de la mitad son trabajos que están en riesgo, y cuando digo que están en riesgos, quiero decir que están concentrados en esos sectores que son vulnerables a los cierres o que son vulnerables a los choques de demanda de los que hablé antes, o que a pesar de no estar en ninguno de esos dos sectores, están en un sector que está atado a esos a través de los encadenamientos productivos, y cuando cuento cuántos están atados, no cuento todos los del sector que es, por ejemplo, proveedor, sino una fracción de esos equivalente a la fracción de, por ejemplo, las ventas de ese sector proveedor a los sectores que sí están en riesgo. Estamos teniendo aquí en cuenta los elementos amplificadores de demanda agregada de los que también hablé antes, y le estamos restando a los trabajos en riesgo aquellos que podrían teletrabajar. Y haciendo esa cuenta, entonces el panorama que tenemos se resume en esta gráfica. Miren ustedes las barras de la izquierda en cada pareja de barras. Esto es una estimación de cuántos son los empleos en riesgo en Colombia. Está dividido por aquellos en informalidad y formalidad, y los grupos de barras, moviéndonos de izquierda a derecha, son esto lo que sucede inmediatamente, la crisis temprana, esto lo que sucede cuando la crisis avanza. Aquí caracterizamos los efectos en la crisis temprana como lo que sufrirían inmediatamente los trabajadores informales y aquellos en microempresas que están menos cubiertos por esos mecanismos de protección de los que hablé antes, tanto los mecanismos formales de protección al empleo como el acceso a crédito, como el acceso a efectivo que ya tuvieran. Esta crisis mediana de aquí es, además de las empresas micro, estamos metiendo las pequeñas, y aquí es algo que eventualmente sucede cuando incluso las empresas medianas y grandes se ven afectadas. Nuestras cuentas iniciales es que eso empezaría a suceder más o menos al tercer mes de la crisis, es decir, más o menos en este momento. Y los dos últimos escenarios son escenarios de recuperación. Entonces, lo primero que les quiero mostrar son de nuevo las barras izquierdas. Eso es nuestra cuenta de cuántos empleos pueden estar en riesgo. Nuestro cálculo es que esos sectores en riesgo y empleos en riesgo alcanzaban en esencia casi 13 millones de empleos. Las cuentas que les hemos mostrado antes en las notas macroeconómicas son menores porque aún no tenían en cuenta las amplificaciones vía la demanda, y aquí los tienen. Y eso, digamos, es un número enorme, y por supuesto crece cuando empezamos a agregar otros empresas más grandes. Luego, en la recuperación, sin embargo, estamos haciendo este punto de que los empleos informales se recuperan muy pronto, y como esos empleos informales son aquellos que son golpeados inmediatamente, una vez comience la recuperación, pues tenemos una ventaja en recuperarlos más o menos rápido. Las barras de la derecha son lo que le sucedería a Colombia si tuviera la estructura económica de Estados Unidos, si tuviera la distribución sectorial de Estados Unidos, si tuviera la distribución de ocupaciones más y menos teletrabajables de Estados Unidos, si tuviera la distribución de tamaños de empresas, es decir, muchas menos personas en empresas chiquitas. Y eso implica, por tanto, pues que hay un mucho menor riesgo inicial, y que aunque ese riesgo sube, no alcanza el tamaño que tenemos en Colombia, en esencia, porque a pesar de aquí ya estar cubriendo hasta las empresas más grandes, pues en Estados Unidos hay mucha más posibilidad de teletrabajar. Ahora, también implica que si tuviéramos una economía mucho más formalizada, de nuevo en la recuperación tendríamos un trabajo más difícil por hacer. Me queda solo un minuto, entonces déjenme, me voy a mover simplemente en términos de valor agregado y por tanto de PIB.
quiero resaltar que, aunque todo lo que dije atrás es cierto, el efecto más fuerte viene relacionado con la formalidad en esencia porque es donde más valor agregado se está generando. Quiero cerrar con unas implicaciones de política pública que creo que son importantes, respondiendo a la segunda pregunta de Juan Camilo sobre política pública y cómo ayudar a mitigar. Un problema enorme que tenemos, pero como decía, rápida de recuperación es la informalidad. El que sea enorme implica que hay que hacer algo muy rápido, como se ha venido haciendo. El que sea de rápida recuperación implica el tipo de cosas que se debe hacer. Y apuntan en la dirección de cosas que se han venido haciendo, de mecanismos de apoyo al ingreso, como el Fondo de Ingreso Solidario y otras medidas importantes que se han tomado, que además son coincidentes con el apoyo a tratar de mitigar efectos sobre pobreza. Los que mostraba Andrés son los efectos si no se hiciera nada, y por tanto estos mecanismos de apoyo mitigarían tanto los efectos de empleo que yo he mostrado como los de pobreza que Andrés ha mostrado. Pero son mecanismos de apoyo al ingreso y no mecanismos de protección al empleo, es decir, no son para que no se pierdan unos empleos irrecuperables, como sí es lo que sucede en el campo del empleo formal. El empleo formal es menos pesado en Colombia, pero sigue siendo una parte muy importante y sobre todo tiene una característica que no tiene el empleo informal, y es que tiene un enorme capital organizacional, está atado a un tejido empresarial, que es un tejido muy nutrido, muy importante, muy interrelacionado, es una red, pero por lo mismo es muy difícil de construir y ha sido muy difícil de construir. Si eso se pierde, o en la medida en que eso se pierda, esas pérdidas son persistentes, eso no se recupera de inmediato y hay partes de eso que pueden nunca recuperar. Y de ahí la importancia de los mecanismos de protección al empleo formal. Fíjense que yo no estoy hablando de seguros de desempleo, no estoy hablando de mitigar la pérdida del empleo formal, estoy hablando de tratar de evitar. Cosas como el subsidio a la nómina, como el subsidio a la prima que anunció ayer el gobierno, el subsidio a la nómina que había anunciado antes, son medidas muy importantes en esa dirección. Habiendo dicho todo lo cual, todo eso está sujeto a restricciones fiscales. Entonces, la posibilidad es simplemente dejemos que la crisis suceda, tomemos las medidas que sean necesarias para encargarnos de lo sanitario y luego miremos a ver cómo parchamos el efecto económico. Simplemente, eventualmente se va a golpear contra nuestra capacidad de hacer eso. Y por tanto, no es simplemente un tema de mitigar efectos económicos, es un tema de tomar las medidas en términos de paliar la crisis sanitaria, las que son más consistentes con paliar la crisis sanitaria con el menor efecto posible sobre la economía. Hemos dicho bastante sobre eso en el decálogo para lo que viene de la Universidad de los Andes, que pueden consultar también en la nota macroeconómica y directamente en el decálogo, pero paro ahí para no tomar más tiempo. Muchas gracias. Marcela, muchas gracias. Creo que esto complementa mucho la presentación que hizo Andrés hace unos minutos, porque desde la perspectiva ya de final de los ingresos de los ciudadanos y ahora la perspectiva desde el empleo formal e informal y de la situación de las empresas y de la capacidad de generación de empleo de las empresas va dando una foto muy completa. Ya me están empezando a llegar a un par de preguntas que yo estoy aquí organizando, pero le voy a pasar rápidamente la palabra a Andrés Zambrano para que haga su presentación, y creo que con esas 3 presentaciones vamos a poder generar un poquito de conversación, que yo voy a provocar algunas preguntas aquí con nuestros 3 invitados. Entonces, Andrés, adelante, también unos 10-12 minuticos máximo, adelante. Gracias, Juan Camilo, y muchas gracias también por la invitación. Muy buenas presentaciones de mis colegas, y yo quiero concentrarme un poquito más en el impacto de la crisis en los hogares informales, para complementar lo que han dicho Andrés y Marcela. Entonces, pues un poco de contexto, y esto tiene que ver con lo que decía Andrés, de que vamos a retroceder un par de décadas, y es que nosotros con mucho esfuerzo disminuimos la pobreza en 15 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Pero esa disminución de pobreza estaba muy basada en transferencias que se estaban haciendo a los hogares, pero no porque de verdad los hogares estaban logrando generar muchos más ingresos, se estaban volviendo mucho más productivos. Entonces, claro, llega esta crisis y esos hogares que habían superado la barrera de pobreza con todo este esfuerzo durante estos años, con todas las transferencias que les dio el gobierno, pues de repente vuelven y quedan abajo porque no logramos construir algo suficientemente permanente, no logramos construir capacidades que de verdad nos aseguraran
que pasaran ese umbral y se quedaran arriba del umbral. Ese es parte del problema. Y si nos ponemos a hablar de informalidad, pues esto, el avance en informalidad fue todavía más despacio y es otro síntoma de la debilidad de esa disminución de la pobreza. Y es que la informalidad en esos mismos 10 años, que ahora está en 50%, solo la redujimos en 5 puntos porcentuales en esos 10 años. Entonces sí disminuimos pobreza un montón, pero los hogares seguían en la informalidad. Y eso es parte de esa debilidad estructural que hace que caigamos más fuerte frente a esta crisis. Ahora, de acuerdo con Marcela, que esto es una debilidad para la crisis, pero puede ser una fortaleza en la recuperación. ¿Por qué? Pues el desempleo sin duda va a aumentar y todas las estimaciones están alrededor del 20%. Y la informalidad va a ser como un mecanismo de aseguramiento de estos hogares porque requiere de menos, digamos, de menos inversión para volver a entrar en ese mercado laboral. Las firmas formales van a contratar muy poco en lo que queda este año y en el próximo, porque no van a tener la caja para hacerlo, porque no hay esos incentivos. Es muy caro contratar formalmente y más en tiempos de crisis. Entonces, la informalidad va a ser ese mecanismo de protección que puede ayudarnos a recuperarnos mucho más rápido que otras economías. ¿Cuál es el problema ahí? Que la debilidad de la demanda puede ser más permanente que ese desempleo. ¿A qué me refiero? Claro, la gente, los informales, pueden salir a la calle, entonces lo que ellos van a hacer apenas puedan es salir a la calle a vender sus cosas, pero el problema es que la caída de demanda y el miedo al contagio también van a hacer que los hogares que no necesitan salir a la calle, pues se van a seguir quedando guardados y no va a haber demanda por esos bienes informales. Y esto es parte de una investigación que estamos arrancando con Andrés Álvarez y Hernando Zuleta. Entonces, eso también va, aunque tener informalidad nos va a ayudar a devolvernos más rápido, pues en realidad esa recuperación no va a ser tan rápida porque la demanda todavía va a ser muy débil contra esos bienes informales que le representan un mayor riesgo de contagio. Entonces, ¿cuál es el problema para la economía informal? Y aquí voy a apoyarme en un proyecto que hemos estado trabajando con Mateo Arbeláez, que fue un estudiante del PEC, al que esta conferencia es un poco para promocionar ese PEC. Y él era uno de estos estudiantes del PEC que ahora está haciendo el doctorado y también es coautorado con Leopoldo Ferguson, también profesor de la facultad. Y ahí lo que hacemos en ese trabajo es mostrar cómo los choques pueden perpetuar la pobreza en estos hogares. ¿Y a qué nos referimos a esto? Pues que un choque puede generar reacciones de los hogares que los vuelven más vulnerables a futuros choques. Y entonces van a tener una sucesión de choques negativos que los van a hundir en pobreza. Entonces les voy a dar el ejemplo, por ejemplo, con esta crisis. ¿Qué pasa? Que en esta crisis tenemos el confinamiento, entonces se supone que los miembros de los hogares no pueden salir a trabajar, todos tienen que teletrabajar tanto como puedan, pero hay unos que, como nos mostraba Marcela, sencillamente no tienen acceso al teletrabajo. Entonces ellos aguantaron en el confinamiento un mes y medio, pero ya los 2 meses dicen, ya no tengo con qué comer, no tengo más ingresos. ¿Qué debo hacer? No puedo morir de hambre, y por eso era tan importante las transferencias que empezó a hacer el gobierno. Pero para muchos de ellos no es suficiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer con el hambre que empiezo a sentir? Bueno, pues salir a la calle y violar la cuarentena por esa necesidad de ingreso. Entonces, tenemos el primer choque que no fue culpa de ellos, que fue el COVID. Luego ellos tienen que tomar una decisión forzosa de salir a la calle para tener algo de ingresos y consumir. Pero eso los expone a un mayor riesgo de contagiarse. Entonces, ¿qué pasa? Los vuelve más vulnerables a un nuevo choque. ¿Cuál es este nuevo choque? Un nuevo choque de enfermedad a esta vez. Entonces, si se enferman por ese mayor riesgo de exposición al COVID, entonces tampoco van a poder trabajar. De nuevo es otro choque que le va a pegar negativamente a los ingresos. Y entonces podemos pensar en un tercer choque, y es que no hay comida en la casa, y entonces no estamos alimentándonos lo suficientemente bien, y de nuevo pues podemos recaer de nuevo en problemas de salud que se pueden volver crónicos y así sucesivamente. Entonces, un primer choque que no fue culpa de ellos termina generando una sucesión de choques porque los vuelve muy vulnerables,
y terminan en una trampa de pobreza de la cual es muy, muy difícil de salir. Ese es el problema que tienen estos hogares y lo documentamos en ese artículo. La otra parte es, bueno, y entonces, si sabemos digamos, ¿qué podemos hacer para que no recaigan en esos choques? Pues lo que hace que el problema sea todavía más complicado es el poco acceso a los mercados financieros formales, pues, que tienen estos informales, recurren a préstamos de gota a gota que tienen intereses más altos. Y esto, por ejemplo, es una tesis que estamos dirigiendo en este momento a Tomás Rodríguez, también del PEC, donde él muestra pues, que el recurrir a préstamos informales pues, genera problemas de productividad porque usted ahora puede invertir menos, pues va a pedir menos plata porque los intereses son muy altos y eso hace que su productividad sea más baja. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Cuáles serían unas posibles soluciones? Las voy a dividir como soluciones de corto plazo y soluciones de largo plazo para estos informales. Cuando uno piensa en soluciones, pues, bueno, políticas del gobierno que nos ayuden. Primero pensemos en política monetaria. Bueno, resulta que cuando uno tiene mucha informalidad en un país, la política monetaria no es tan útil. ¿Por qué? La política monetaria usualmente uno la identifica con la tasa de interés al que el Banco de la República le hace préstamos al sector financiero. Y entonces, si ellos bajan la tasa de interés a la que le presta el sector financiero, entonces se supone que el sector financiero va también a conceder préstamos a tasas de intereses más bajas. Pero ¿qué pasa? Pues que los informales primero no tienen colateral, es decir, no tienen garantías para ofrecer en caso de que no puedan pagar. Entonces, los bancos los perciben como mucho más riesgosos y entonces o no les prestan o les prestan a altos intereses. Y de esto hablamos un poco en un artículo que tenemos también con Andrés Álvarez, Hernando Zuleta, para el PNUD y que también participaron unas estudiantes del PEC, Diana León y María Medellín. Entonces por un lado, entonces la política monetaria no parece muy útil porque los informales no van a poder acceder a préstamos con intereses más bajos. Entonces, ¿qué otra política nos queda? Bueno, política fiscal, que es lo que ha estado haciendo el gobierno activamente y es, pues ofrezcámosle una renta básica, ¿vale? Entonces vamos a hacerles una transferencia a estos hogares. Ahora el problema es cómo la financiamos, como decía Marcela, cómo vamos a financiar esto y el otro problema es ¿y cómo los vamos a encontrar? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo financiarlo? Pues usted lo puede financiar con más deuda, que es básicamente lo que ha estado haciendo el gobierno, pero entonces, pues, ¿qué pasa? Que esa deuda la tendremos que pagar con intereses. Por ahora hemos logrado conseguir deuda relativamente barata, pero en un momento, si nos recurrimos a mercados internacionales, pues va a salir mucho más cara. No nos podemos dar el lujo como Estados Unidos que se endeuda y tiene que seguir pagando siempre tasas de interés bajitas. No, las tasas pueden subir. En casos como países como Colombia, las tasas, si nos endeudamos mucho, las tasas van a subir, la gente le va a tener más miedo de prestar a Colombia. Otra opción, señoría, pues que el Banco de la República nos ayude a dar esas transferencias imprimiendo dinero. Bueno, pues esa primero tiene que ser eso tiene que ser la última opción, después de agotar todas las otras fuentes de deuda o de financiamiento. Y segundo, no puede ser permanente. Y aquí lo que necesitamos, y hay una discusión alrededor de esto, y es esa renta básica o ese ingreso mínimo que le deberíamos dar a esos hogares, ¿debería ser algo permanente o debería ser solo para la crisis? La tercera fuente son más impuestos. El presidente dijo, no, aquí no va a haber más impuestos mientras haya crisis. Hay bastantes que pensamos que sí hay cabida para cobrarle más impuestos a la gente pues, de ingresos muy altos, de que tiene patrimonios muy altos y que no están gastándose todo el dinero, lo están ahorrando. Entonces ellos podrían contribuir un poco más de impuestos para hacer esas transferencias. Digamos, esas son como las opciones de financiación. Ninguna es gratis, todas tienen sus costos. Y hay que pensarlo muy bien cómo hacer esto y sobre todo si queremos hacerlo permanente, ¿de dónde vamos a sacar el dinero permanentemente para garantizar esto? ¿Cómo encontrarlos? Bueno, hasta ahora el DNP ha hecho un esfuerzo enorme por identificar estas familias vulnerables, como pues haciendo un cruce de datos, de distintas bases de datos. La tarea ha sido titánica y ha sido bastante rápido la forma como han tratado de llegar a ellos. Pero nosotros en ese artículo del PNUD, en ese documento del PNUD, pues
calculamos que faltan todavía 5 millones más y tiene que ver con esto que les mostró Andrés Álvarez al principio. Entonces todavía faltan 5 millones de personas más para llegarles, aunque el esfuerzo sea titánico, pues necesitamos aún más esfuerzo porque hay gente que no tiene con qué en estos momentos y muchos de ellos son informales. Otra cosa que deberíamos hacer es unificar esas transferencias, porque entonces lo que resulta es que hay unos programas, entonces está Familias en Acción, y hay otro que le llega a los jóvenes, y hay otro que le llega a los mayores, y está el ingreso solidario. Bueno, resulta que algunas familias se están beneficiando con un par de subsidios de esos, otras con ninguno. Entonces, ¿por qué no tratar de unificarlos y asegurarnos que lo que le llega a las familias sea equitativo para todas esas familias que lo necesitan? Y cómo, pues, hay una propuesta que algunos de nosotros hemos estado empujando y es usar una declaración de renta universal. Declaración de renta no significa que todos tenemos que pagar impuestos. No, significa que todos tenemos que reportar nuestros ingresos. Ahora, el gobierno puede decir, bueno, de este umbral para adelante cobro ingresos, pero más importante, también puede decir, de este umbral para abajo voy a dar los subsidios. Y entonces, en lugar de pensar en una renta básica que tiene muchas cosas malas porque tiene algunas cosas buenas, pero otras cosas malas, y es que es muy costoso darle un ingreso a todo el mundo, pues usted puede pensar en un programa de ingreso mínimo garantizado, que es lo que está pensando Bogotá, que es lo que está en el plan de desarrollo en este momento, y es decirle, mire, yo lo que voy a tratar de hacer es completarle. Pero entonces, como está en el plan de desarrollo de Bogotá en este momento, es, mire, vamos a identificar unos vulnerables y unos pobres. Y a los pobres, pues le doy una transferencia más alta que a los vulnerables y así trato de hacer la cosa equitativa. Bueno, nuestra propuesta es, ¿y por qué no usar una declaración de renta donde usted claro, que hay que tratar de dar incentivos a que reporten honestamente el ingreso, eso es difícil, pero por ahí es. Y entonces, es decir, usted reporte el ingreso y yo le completo lo que le falta para ese ingreso mínimo garantizado. Entonces podemos focalizar mucho más. Entonces eso es algo pues que es, digamos, es de largo plazo y hay que pelear con un montón de cosas, pero creo que eso es un buen camino, un buen mecanismo para focalizar. Y soluciones de largo plazo, y aquí totalmente de acuerdo con Marcela, y es que necesitamos incentivos a formalización y que esa informalidad lentamente se vuelva formalidad y mejoremos esa estructura de las firmas del país. ¿Cómo? Para mí, algo importantísimo es transitar a menores impuestos para empresas y más impuestos progresivos a las personas, porque las empresas generan empleo, ellas no son las ricas, los ricos son los dueños de esas empresas. Entonces, cobran impuestos a los dueños de esas empresas, pero no a las empresas. Y así usted disminuye el costo de las empresas y ellos pueden contratar más gente formalmente. Eso me parece que es importante. También la flexibilización del mercado laboral. Hay que pensar en salarios mínimos más diferenciados, por ejemplo. Menores costos de contratación y otros incentivos que el gobierno está usando en este momento es como subsidios a la nómina para los formales. Entonces usted lo que puede hacer es una especie de promesa donde diga, mire, cuando haya crisis así en generales, y lo anuncia y decir, vamos a ayudar entonces con subsidios a las nóminas a los formales. Entonces, eso es un incentivo a que usted se formalice ya. Lo mismo puede hacer, por ejemplo, con préstamos, y pues hay que volver la DIAN más fuerte para que podamos hacer esto realidad. Otras cosas que se pueden hacer es más capacitaciones para estos informales para que pasen esa formalidad con mayor educación y mejor calidad de sistema de salud, digamos. Eso son como cosas más generales de largo plazo que podrían ayudar a reducir la informalidad y por lo tanto esa vulnerabilidad de tantos hogares. Espero que con eso termine. Andrés, muchas gracias. Bueno, tenemos 3 presentaciones que creo que recogen muy buenas ideas del marco general de la crisis sobre el tema particular de empleo, que es lo que nos está convocando hoy, sobre el trabajo formal e informal, sobre pobreza, sobre empresarios y sobre ese mercado laboral tan complejo que describieron además Marcela y Andrés en sus respectivas presentaciones. Tenemos una serie de preguntas que voy a tratar de agrupar dentro de unas categorías generales. Algunas tienen que ver mucho con el tema de formalización e informalidad en el país
y otras tienen que ver con el tema de las medidas de carácter fiscal, varias de las cuales además Andrés Zambrano tocó en esta reciente presentación. No vamos a tener tiempo de cubrirlas todas porque quiero darle la palabra rápidamente a cada uno de ustedes, pero sí creo que hay alguna cosa que se podría de alguna manera resumir en lo siguiente. Hay varias preguntas que se hacen alrededor de la idea de si en esta cosa paradójica de formalidad e informalidad, Marcela Eslava estaba hablando de que es probable que el empleo formal se golpee mucho y la recuperación de ese empleo formal vaya a ser mucho más lenta y difícil, mientras que la informalidad, que es bastante importante en la economía colombiana, se va a porrear también, pero se va a recuperar. Yo trataría de ponerlo de la siguiente manera, porque varias de las preguntas es qué tan grave es esto y qué tan permanente es esto. Yo lo pondría de la siguiente manera. ¿Cuánto para informales y cuánto para formales? Es de hablar de que son mutilaciones, de perder un brazo o una pierna, o son fracturas o son raspones, tanto para formales e informales. Varias preguntas tienen que ver con eso. Y las otras es sobre las medidas de reducción de pobreza. Veo varias preguntas, incluso desde el punto de vista epistemológico. Tenemos un comentario de Juan Raciunas que dice que le preocupa que todos los comentarios de ustedes cabrían mucho dentro de la idea de una escuela neoclásica ortodoxa y que por qué no puede haber unas medidas mucho más post-keynesianas y la posibilidad de financiar casos como la renta básica o la emisión monetaria. Andrés Zambrano comentó varias de esas cosas al final y de pronto esta pregunta de Juan surgió antes. Pero de las epistemológicas a las prácticas surgen varias preguntas sobre qué tan rápido es esa pérdida del empleo formal e informal y qué tanto el gobierno debería subsidiar o atacar a recuperar lo informal o lo informal. Varias preguntas es si debería haber mucho más énfasis en ayudar a recuperar el empleo formal o más énfasis en recuperar el empleo informal. Hay una pregunta en particular sobre Bogotá, pero ninguno de ustedes habló del tema regional y yo creo que eso ameritaría un desarrollo mucho más lento y más cuidadoso sobre el caso de regiones o de Bogotá. Pero siguiendo con el tema nacional, creo que mucho de esto está girando alrededor de diferenciar el porrazo para formales e informales, la recuperación para formales e informales y las medidas particulares fiscales del gobierno para formales e informales. Creo que en eso voy a recoger muchas de las preguntas de participantes como Sergio Álvarez, Leonardo Urrea, Juan Camilo Laborde, Julio Romero, Juan Raciunas, Nicolás Bolaño, que tienen muchas de esas preguntas que estamos recibiendo acá. No sé si cada uno de ustedes quiere hacer en 5 minutos una respuesta a esto, de cuál es su percepción de qué tan duro es el porrazo para formales e informales, qué tan recuperable es para formales e informales, y si la atención del gobierno debería enfatizar más al empleo formal o al empleo informal, que es de la forma como están muchas de estas preguntas. Si quieren podemos hacerlo en el mismo orden de las presentaciones. Le doy la palabra a Andrés Álvarez, después a Marcela y después a Andrés Zambrano, y con eso podemos ir cerrando esta sesión. Entonces, Andrés Álvarez, adelante. ¿Usted qué opina? Bueno, voy a referirme no a todo porque creo que hay cosas en las que, por ejemplo, Marcela o Andrés pueden tener mejores respuestas y más interesantes, pero quiero decir dos cosas como transversales. La primera cosa es una característica que es subyacente al mercado laboral colombiano o a la estructura incluso social colombiana general que hemos mencionado aquí los tres, es que es un mercado laboral con unas rigideces totalmente perversas en el sentido siguiente, es que son rigideces asociadas sobre todo a la contratación, es decir, el ingreso al mercado laboral formal es costoso, es difícil esa transición de lo informal a lo formal, por varias razones. Por un lado, porque la oferta laboral es una oferta con baja calificación, hay un descalce entre necesidades de las firmas que están buscando ciertos tipos de empleos y empleos que no, y personas que no tienen esas calificaciones. Pero además de todo, eso por un lado, digamos, eso es como estructural, pero hay una cuestión también en la característica de las rigideces de nuestro mercado laboral, y es que el ingreso al mercado laboral es difícil porque hay unas rigideces asociadas, por ejemplo, a salarios mínimos que en muchas partes no reflejan la productividad, cosas de las que habla Andrés, como pensar en salarios mínimos regionales, etcétera. Pero la flexibilidad al despido es mucho más alta, es decir, tenemos lo que se ha liberalizado, digamos, del mercado laboral, la flexibilización que se ha dado es una flexibilización que va en el sentido, por ejemplo, de que tengamos contratos a duración determinada, más cortos,
que además está sumado a la idea de que hay un montón de contratación y un montón de producción y de actividad económica que se hace en el mundo de la informalidad, con unos contratos un poco, no solo informales, sino que a veces incluso formales, pero de corta duración, bajo cuerda, declarando solo el salario mínimo, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de inflexibilidades en el sentido contrario, que es lo que yo diría, en términos generales y lanzándome un poco como una propuesta mucho más clara, sería el mercado laboral colombiano debería tener una estructura donde haya una mayor flexibilidad a la contratación, una inflexibilidad a la pérdida de empleo. Eso yo creo que es diseñar el mercado laboral para que haya mayor inflexibilidad a la pérdida de empleo, es decir, una vez contratado sea más difícil el despido a través de varios mecanismos que se podrían discutir, pero no hay mucho tiempo, pero con una red de seguridad social a la caída de las personas cuando pierden el empleo. Es decir, que haya una flexiseguridad, que es un poco el término que se ha usado, que se volvió popular en alguna época para los países de Europa del Norte, para la estructura del mercado holandés, por ejemplo. Y esa idea, con esa idea en la cabeza, lo que uno tendría que pensar es en transformar la flexibilidad del mercado laboral colombiano a una mayor flexibilidad a la contratación, una inflexibilidad a la caída, pero una red de seguridad, por ejemplo, con un ingreso básico garantizado, como el que mencionó Andrés. Y todo eso tiene que hacerse en un esquema que me parece muy importante, un esquema de reestructuración de nuestra tributación y cosas que ya aquí se mencionaron, Andrés lo mencionó, Marcela también lo mencionó. Una última cosa, y ya con eso termino como mi intervención, y es que en términos de la permanencia del efecto es muy difícil de ver, pero ¿qué podemos saber? Sabemos de la crisis del año 99-2000, de final del siglo XX, nos trajo un efecto muy difícil de revertir, que Andrés lo mencionó, yo también, y Marcela también lo mencionó indirectamente, que es el colchón que nosotros tenemos es que la informalidad es el sector, es lo que se va a llenar con la pérdida de empleos formales. Recomponer, como dijo Marcela, esa estructura, esa red empresarial ha costado muchísimo y se ha logrado en muy buena parte algunas medidas de política, pero en muy buena parte porque hemos tenido unos boom económicos interesantes en el siglo XX que han pegado empujones para que eso pueda progresar. El problema es que entonces eso significa que esa recomposición ha sido gracias a ciclos positivos y nada nos dice que vaya a haber un ciclo positivo en los próximos años. Entonces, todo mi punto como para cerrar es, se necesita una acción mucho más voluntarista, medidas estructurales, transformaciones estructurales tributarias hacia la formalización, y yo creo que en eso Marcela y Andrés pueden decir cosas más interesantes acerca del tejido empresarial y de lo que se puede hacer. Andrés, muchas gracias. Marcela. Entonces, gracias, arranco por algunas de las cosas que usted planteó, en particular la pregunta de si esto es un raspón o una mutilación. O una fractura. O una fractura. La mitad. Creo que en lo que tiene que ver con las enormes pérdidas que puede enfrentar la población en informalidad, y son enormes porque esa población es enorme, y porque está muy expuesta, mal podría uno llamarlos una raspadura, si algo son una herida muy profunda, pero son una herida, es decir, una cosa que cura. En cuanto empecemos a golpear el tejido empresarial formal y el empleo formal, como ya empezaba a suceder, eso va a tener más cara de fractura y potencialmente de mutilación, porque es muy difícil de recuperar, por las razones de flexibilidad del mercado laboral de las que habló Andrés, pero también porque es muy difícil hacer empresas, y porque hay una cosa que es muy difícil, uno no es tan intuitivo, uno no la ve tan fácil, pero es súper difícil de reconstruir, y es de nuevo el tejido empresarial. Una empresa no es solamente una empresa son todos sus proveedores, son todos sus clientes, son todas las relaciones que se arman al interior de la empresa. Es el capital humano, pero no es de cada persona, sino cómo se multiplican los unos a los otros. Eso se pierde, y como sucede con todas las redes, en todas las teorías de redes, perder cualquier nodo de la red desbarata una cantidad de la densidad que hay en esa red. Y ese es el peligro muy grande al que estamos abocados, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero en Colombia, como decía Andrés, o nos recordaba Andrés hace un momento, ese tejido ha sido muy difícil de construir. Es relativamente pequeño comparado con economías desarrolladas frente a la informalidad, pero representa una enorme fracción del valor agregado,
y representa las posibilidades de esa salida de la pobreza que no lo dejen a uno en vulnerabilidad. Más que convertir a todos los informales en empresarios, una muy buena salida a la vulnerabilidad, a la precariedad, es la de encontrar un empleo de calidad. Entonces, eso requiere cuidar esa formalidad. Por eso yo soy tan insistente en esa necesidad, entendiendo de nuevo que hay unas restricciones y que entonces pues hay un pedazo de eso que se va a poder y otro pedazo que no se va a poder. Yo quería también referirme a dos preguntas que están en el chat, una usted la mencionó, otra no. Una es, alguien pregunta si este es el momento de mitigar lo que está pasando y solucionar la crisis o es el momento de hacer unas movidas más estructurales. Yo sí creo que este es un momento que presenta oportunidades muy grandes. También creo que nos toca entender en esas oportunidades cuál es el papel de cada quien y cuál es el papel de la política pública y cuál no. Por ejemplo, me parece muy claro que esta es una oportunidad para transformar nuestra capacidad estatal. Andrés nos contaba cómo rápidamente el Estado tuvo que movilizarse para lograr llegar a una serie de familias que no ni siquiera conocía, no sabía quiénes eran, ahora no solo sabe quiénes son, sino dónde están, les puede hacer llegar dinero. Andrés hablaba, por ejemplo, de el fortalecimiento de la capacidad estatal en términos de lograr una declaración de ingreso universal. Ojo, eso no quiere decir cobrarle impuestos a todo el mundo, eso simplemente quiere decir tener a todo el mundo registrado para ver a quién le tengo que cobrar impuestos y cuántos y a quién más bien le tengo que transferir, que es una cosa que hoy en día hacemos en los países latinoamericanos de una manera muy compleja, teniendo un sistemita al lado, en nuestro caso el Sisbén, que hace unas transferencias y por otro lado teniendo un sistema de declaración de ingresos. Entonces hay unas oportunidades enormes para fortalecer la capacidad estatal. No es la menor de ellas nuestra oportunidad y obligación de fortalecer el aparato de salud. Entonces ahí hay un cambio estructural muy importante. También decía Andrés, hay unas oportunidades muy grandes para cambiar elementos que tienen que ver con la regulación y por tanto sí están en manos de la política pública, que hacen el aparato laboral tan rígido, tan complejo y que en últimas son en parte la explicación de por qué tenemos tan poca formalidad. No estoy segura no estoy de acuerdo, o a menos que le haya malentendido a Andrés, con que una solución a eso es hacer muy difícil el despido. La razón por la que no estoy de acuerdo con esa afirmación es porque en parte las empresas se meten en costos muy grandes de contratación, hacen unos procesos de búsqueda muy complejos, son muy indecisas a la hora de conectar a alguien, cuando luego conectar a alguien quiere decir que me tengo que quedar con él para siempre. Es un poco lo que le pasa a algunos mercados laborales europeos que tienen esa característica y que hacen muy difícil la contratación. Pero ahí hay ciertamente una oportunidad increíble que no solamente va a ser una oportunidad, es que nos vamos a ver forzados. Cuando el día de mañana nos encontremos con un montón de trabajo destruido, con el hecho de que mucha de la gente que se quedó sin trabajo simplemente está en la informalidad y nos encontramos con una tasa de informalidad mucho mayor de la que hoy tenemos. Entonces vamos a necesitar ver cómo vamos a darle un impulso a ese aparato productivo más formal, a ese empleo más formal, y eso nos va a enfrentar a que tenemos unas rigideces, unos requisitos muy difíciles para poder contratar en la formalidad. Hay también una serie de temas que se han levantado muy importantes sobre la estructura productiva, si este es el momento para dejar de producir ciertas cosas que, por ejemplo, son dañinas para el ambiente. Ahí hay un trabajo muy importante, hay un pedazo de eso que puede ser de la política pública, si vamos a estar con un aparato productivo que destruyó una cantidad de cosas, que tanto la política pública pueda decir, venga, yo le voy a generar unas ventajas para ponerse aquí. Por ejemplo, el ejemplo de siempre reciente, los carros eléctricos. O por ejemplo, voy a mover la estructura vial para que andar en carro no sea lo más fácil, sino andar en bicicleta sea lo ideal. Hay unas cosas que se pueden hacer desde la política pública. También hay otras que no. Mientras sigamos teniendo una economía descentralizada, mientras sigamos siendo una economía de mercado, tendría la esperanza de que así fuera, pero mientras sigamos siendo una economía de mercado, las decisiones de qué se produce las genera la gente. El Estado puede hacer movidas que incentiven lo uno o lo otro, pero el Estado no decide qué producimos. Y entonces ahí hay que entender un poco los límites de eso. Por último, quería referirme a la pregunta que sí mencionó Juan Camilo sobre lo epistemológico. Yo estoy en desacuerdo con la afirmación que se hace en esa pregunta. Dice, me preocupa que todos ustedes solo muestran políticas neoclásicas ortodoxas. No hay lugar en lo neoclásico y en la ortodoxia para pensar en mitigación de crisis, en intervención vía
enorme gasto estatal, todas las cosas que dijimos que se referían no a lo estructural, que eso sí es, digamos, el campo de pensamiento usual de lo clásico, pensar en el largo plazo. Todo lo que dijimos relacionado con la crisis es digamos, la manifestación de una cosa que ha sido muy peculiar en esta crisis, y es que súbitamente todos los economistas somos keynesianos. Y somos keynesianos, no hay espacio para pensar en nada más. Ahora, me parece que Juan se refería en concreto más bien a la preocupación de si debemos usar la emisión monetaria. Yo quiero ser clara en que como grupo, este grupo en la nota macroeconómica se pronunció desde muy temprano, y muchos al decir este grupo quiero decir el grupo de profesores que han estado involucrados en la discusión macro del momento, y muchos de los profesores de manera individual lo han hecho, sobre la conveniencia y la necesidad de eventualmente pensar en utilizar incluso la emisión monetaria para financiar parte de lo que se necesita en este momento para lidiar con la crisis. Así es que lejanos estamos de decir la ortodoxia y no se puede tocar la emisión monetaria. A lo que se refirió Andrés cuando habló de la renta básica con emisión monetaria fue a decir si la renta básica se va a convertir en algo estructural, en algo permanente. Entonces, financiando con emisión monetaria quiere decir mantener prendida la maquinita de imprimir billetes para financiar para siempre. Y ese experimento lo han hecho muchos en la historia. Y ese experimento de mantener prendida la maquinita ha tenido un único desenlace en todos esos casos de la historia. Ese desenlace se llama hiperinflación. Entonces, entregarle un mundo de dinero a la gente para que ese dinero no valga nada, no nos va a llevar a ninguna parte. Por eso es, digamos, la preocupación de utilizar la emisión monetaria como un mecanismo de financiación permanente. Simplemente quería dejar en claro que no estamos aquí alineándonos todos parqueados en una única manera de pensar la economía. Lo que ha habido, por el contrario, es un movimiento generalizado para darle cabida al espectro de pensar en lo estructural de manera acorde con muchos de lo que diría lo neoclásico, pero en lo que tiene que ver con la crisis ha habido enorme proactividad, no solo en la facultad, sino en general en la profesión. Los editores de las revistas internacionales, de las economías consideradas normalmente muy ortodoxas, se han movido desde el primer mes de esta crisis a decir los gobiernos tienen que ser enormemente pródigos para tratar de mitigar lo que es la mamá de las crisis. Sí, en eso Juan pone en el chat, obviamente me refiero a lo estructural, usar el gasto público solo para la crisis es una posición de la síntesis neoclásica, pues eso sería una cualificación de esa idea de que si se usa el gasto público solo para la crisis o en adelante. Pero en el comentario anterior él se refería al tema de la renta básica universal y creo que sobre eso la pregunta está abierta y el foro está abierto sobre el tema de la renta básica. Estamos en un momento muy interesante de discusión en el mundo entero sobre la pertinencia o no de medidas como esas, y Andrés Zambrano, que le voy a dar la palabra, va a cerrar con su comentario sobre estas preguntas generales. Andrés, adelante. Gracias. Pues aprovecho entonces que Juan redireccionó su pregunta a pensar en el largo plazo, y es, pues resulta que eso tampoco lo dicen los post-keynesianos o los keynesianos. Los keynesianos precisamente dicen hay que motivar la demanda agregada cuando estamos en crisis. Y eso es lo que estamos haciendo. Los post-keynesianos nunca han dicho, hasta donde yo sé, no dicen, oye, una cosa permanente, así estemos en boom, vamos a financiarla con señoreaje o con más gasto público. No, el punto de ellos es que justo cuando estamos en crisis, es que hay que hacer ese esfuerzo, que ya sea fiscal o incluso monetario. Pero cuando salimos de ahí, no la vaya a tocar mucho más. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron los monetaristas, que eran una especie de keynesianos clásicos, dijeron, en el largo plazo al final eso va a ser inflación. Y como decía Marcela, estas transferencias después no van a valer nada. Entonces, ¿de qué sirve financiar transferencias por siempre con señoreaje si van a perder todo el valor? Entonces sí tenemos que... Sí, o sea, sí somos keynesianos, y precisamente los keynesianos dicen, esa es la crisis que tiene que reaccionar el gobierno, y ahí creo que todos hemos estado de acuerdo. Hay una cosa que, digamos, para decir algo distinto, pues estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Creo que la única diferencia que hay es en la formalidad, en la formalidad durante la crisis y la formalidad después de la crisis, y es, pues Andrés Álvarez estaba diciendo, no, entonces
Lo que pasa es que en la crisis la formalidad puede ayudarnos porque como los contratos son algo rígidos y tienen unos costos de despido, entonces eso protegió un poco los empleados y nos tuvimos que encargar más rápido fue de los informales que no tenían esa protección. Pero si vemos la recuperación, los informales se van a poder recuperar más rápido, mientras que la recuperación de los formales no va a ser tan rápida, y ahí es donde sí queremos una flexibilización de nuevos contratos. Pues yo la verdad estoy más del lado de Marcela, porque es que esa inflexibilidad en la crisis puede que proteja unos contratos, pero puede que acabe las empresas y termine siendo peor. Es como el debate del salario mínimo. Claro, el salario mínimo para el que queda empleado, pues bien, súbaselo y él va a estar feliz, pero el problema del salario mínimo de subirlo es que hay un montón, es que está aumentando el desempleo y la informalidad, y lo mismo podría pasar con esa inflexibilidad de los contratos. Y es que, claro, en tiempo de crisis pueden haber unas firmas que sostienen sus contratos y ellos estarían bien, pero hay otras firmas que se acaban por esa inflexibilidad y eso puede ser mucho más costoso. Entonces, yo sí soy partidario de más flexibilidad tanto en el despido como en el contrato, y más bien una red social bastante fuerte que ayude cuando la empresa tenga que hacer eso. Y lo segundo es, de entre los incentivos yo mencioné algunos incentivos a la formalidad, como decirles, oye, en la siguiente crisis le vamos a ayudar en subsidios a la nómina si usted es formal, o le vamos a dar préstamos con garantías si usted es formal. Pero se me olvidaba decir una cosa que me parece también muy importante, y es que no solo debemos dar incentivos a la formalidad, sino al buen comportamiento de las empresas. Y aquí tiene que ver lo que unía Juan Camilo, por ejemplo, con el lado ambiental, y es, oiga, yo le voy a dar subsidios a la nómina en una crisis si usted ha sido formal, pero también si usted se ha portado bien con el medio ambiente, si usted no lleva su dinero a paraísos fiscales, si usted no reparte dividendos cuando no debería repartir dividendos y después nos va a pedir ayuda. Como que deberíamos aprovechar este revolcón y hacer esos incentivos también al buen comportamiento en dimensiones más amplias. No solo formalidad, sino que hay muchos que hacen trampa, que dejen de hacer trampa, y nos comprometemos a ayudarlos. Y esto lo digo en varias ocasiones. Muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias a Marcela, Andrés y Andrés por traer todas estas inquietudes y presentaciones. Hay una serie de preguntas adicionales en el chat, pero yo creo que ya tenemos que ir cerrando porque nos hemos pasado del tiempo. Lo que quiero es cerrar diciéndoles a la audiencia de los que están todavía conectados, tenemos como 160 personas todavía conectadas, que esto es de lo que se trata el ejercicio de la academia, de lo que nos la pasamos haciendo en la Facultad de Economía, y que estos webinars que han buscado también contarles sobre nuestros programas de posgrado es para invitarlos a que miren nuestra oferta de posgrados, a que miren las posibilidades de que vean allí una forma de entrenarse o capacitarse en todas estas herramientas de análisis, tanto en las especializaciones como en las 2 maestrías que tenemos o en el doctorado, simplemente con la idea de seguir manteniendo vivo esto que es la pertinencia del día a día, pero también pensar en el largo plazo, pensar en las estructuras más profundas de la economía, y que eso es lo que en la economía hacemos todo el tiempo, pensar en estos temas de cómo producir progreso, cómo producir bienestar, y para eso pues darle las gracias a 3 profesores de la facultad que prepararon sus notas, que han venido trabajando. En el chat les hemos ido compartiendo los links a varios de estos documentos para que los consulten. También esto va a quedar todo grabado y será presentado en nuestro canal de YouTube. También ahí está el link del canal de YouTube de la Facultad de Economía para que puedan consultar o compartir esto más adelante. Por lo pronto voy a cerrar allí. De nuevo, gracias Andrés, Marcela, Andrés, por esta conversación. Creo que ilustra mucho sobre la complejidad de lo que estamos pasando, y por lo pronto voy a cerrar allí, darle las gracias a los que se estuvieron aquí conectados por ese rato. Muchas gracias a todos y cuídense mucho y cuiden a los demás, y que estén muy bien. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche a todos. Hasta luego. Adiós. Bueno, feliz noche a todos, y con esto culminamos nuestra charla del día de hoy. Agradecemos su participación y todas sus preguntas e intervenciones, y los invitamos a revivir esta charla en nuestro canal de YouTube, como ya lo dijo Juan Camilo. Esperamos que haya sido provechoso este espacio, y esperamos tenerlos en otros espacios también de la Facultad de Economía. Buenas noches. Gracias, María Buenas Alejandra. noches.
Chao pues, Gracias. adiós.